Hoy es jueves 15 de septiembre de 2016 en la Fundación Yehiel Foundation. Seguimos con Zohar HaKadosh, el libro de números llamado Bamidbar, y seguimos con la parashá Pinjas. Es una parashá muy densa y muy larga. Bueno, antes de empezar la clase de Zohar, creo que es la 148, ¿no? 149. La clase 149 de Zohar. Hemos hecho ya 149 clases, Dios mío. Y quedan, por lo menos 40 más. Estoy abierto a alguna pregunta, si tuvierais, y si no, pues empezamos. Dime. Muy bien, candidatos. A mí me hicieron llegar una pregunta hace poco unas amistades y me gustaría si pudieras reexplicarla. Dicen que el conocimiento que se transmite a través de los shur es el conocimiento del Zohar. ¿Cuál es la relación que mantiene el Zohar con la Biblia como un tema general? ¿Cuál es la correlación que hay? Con la Torá. Con la Biblia. Así es la pregunta, tal cual. La Biblia es la Torá. El Antiguo Testamento se llama la Biblia. Ya está. Es el lenguaje común de las naciones. Los judíos dicen la Torá y las otras naciones dicen la Biblia. Lo mismo. Lo que pasa es que la Torá está en hebreo. Dime. Creo que los católicos entienden Biblia con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cuidado. Los católicos o cristianos han añadido un Nuevo Testamento. La Biblia original es lo que recibió Moshe Rabbeinu. Lo que hayan habido añadidos. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado que los añadidos no vengan a contradecir la Torah original, porque Dios no se contradice ni se desdice. Y si se dice Shabbat, no se cambia un Shabbat. En fin, para contestar a la pregunta, ¿qué es el Zohar? Es un comentario de la Torah. Nada más. Es un comentario de la Torah explicando el secreto profundo de esa Torah, parashá a parashá, sección a sección. Entonces, hay comentarios que son light y hay comentarios que son muy profundos. Eso es el Zohar. Entonces, ahí empezamos a entender en el Zohar, en el comentario parashá a parashá, sección a sección de la Torah, que son 54 secciones que se leen todo un año. Ahí empezamos a entender cómo funciona el mundo espiritual y cómo se interactúa con el mundo físico. Entonces, el Zohar explica la ciencia de los porqués. Los preceptos es la ciencia del qué. Entonces, lo que dicen los sabios es que cada palabra de la historia de la Biblia esconde secretos profundos. Y el Zohar HaKadosh dice, si solo fuera una historia, hay escenaristas de películas y de cine que escribirían una historia mucho mejor que esa. Lo que pasa que no es una historia. Es un código que esconde secretos profundos del cielo y que esconde cuál es la grandeza de la misericordia o la bondad divina. Pero hasta que no entras en su secreto profundo no lo ves. Y como una de las órdenes que tenemos de Akadosh Baruj Hu es de amarle, hasta que no has descubierto la grandeza de su misericordia, no te puedes enamorar. Y para descubrir la grandeza de su misericordia tienes que entrar en el secreto del cielo. Si no, no lo ves. Y si no lo ves, no lo puedes amar. Entonces vendría una segunda pregunta. ¿Puede una persona que lee la Biblia en español llegar a comprender los secretos que revela el Zohar? Mira, la pregunta es muy difícil. Los cabalistas dicen que no. Sin embargo, yo estoy dando mis clases en español o en castellano. Lo que pasa es que extraigo los secretos del hebreo y luego los transformo en una clase pedagógica desmenuzando un secreto que yo he descubierto en hebreo.
Pero si ves las meditaciones, están en nombres de Dios en hebreo, en letra hebraica, y muchas veces utilizo terminología para entender su numerología, y eso te permite dar un salto a la conciencia y acceder a secretos del cielo que por la pura lógica no llegarías. Necesitas otra lógica que se llama la supralógica. Está la lógica, la superlógica, de gente muy inteligente, pero la supralógica ya no tiene nada que ver con la inteligencia. Tiene que ver con una percepción del alma que es muy, muy superior a la inteligencia que conocemos, la supralógica. Para que lo entiendas bien, te voy a dar un ejemplo. Hay oleadas de vida de lo más elemental a lo más sofisticado. Por ejemplo, el mundo mineral con respecto al mundo vegetal hay un salto de conciencia. Del mundo vegetal al mundo animal hay un salto de conciencia. Del mundo animal al mundo humano hay un salto de conciencia. Y dentro del mundo humano está el humano emocional, el humano intelectual, el humano muy inteligente, y ya es el Homo sapiens, y luego está el Homo spiritus, que ya es un hombre espiritual. El nivel de inteligencia o de suprainteligencia que tiene el hombre espiritual es tan alto con respecto al intelectual como el salto que puede haber entre el animal y el humano. El salto de conciencia. Entre el intelectual y el espiritual hay un gap, hay una distancia de conciencia tan grande como entre el vegetal y el animal o el animal y el hombre. El Zohar pretende hacerte dar ese salto de conciencia. Creo que te he contestado. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Puede explicarnos cuál es el sod del hilo de lana rojo que se pone en la muñeca? El sod quiere decir el secreto. Sí. Para los que no entienden la palabra sod. ¿Ves que a veces hay que usar palabras hebreas? Sod quiere decir secreto. Bueno, el rojo es un color que atrae. El negro es un color que atrae. El blanco es un color que refleja. Entonces, recibimos mucha vibración de pensamiento inteligente que viene de personas o del cosmos. Y es vibración muy negativa. Y nosotros eso lo percibimos porque impacta nuestra piel, impacta nuestra aura. Y para no ser impactado por esa agresión cósmica o humana, y cuando digo humana puede ser celos, puede ser difamación, puede ser mala boca, puede ser odio, puede ser desamor. Todas esas malas vibraciones, para que no nos impacte, les hacemos lo que hacemos con los mosquitos. ¿Habéis visto que con los mosquitos se pone un tipo de luz violeta que tiene un filamento eléctrico que atrae a los mosquitos, y una vez que el mosquito ha tocado el filamento, hace el hilo bzz, y cae fulminado? El hilo rojo pretende hacer lo mismo, pero en vez de con los mosquitos, con las malas energías, porque el rojo atrae. Pero el rojo solo es un tinte. En el interior hay lana blanca. Entonces, todas las malas vibraciones que nos llegan son atraídas por el hilo rojo. Cuando llega el hilo rojo, empieza a actuar la esencia de la lana, que es blanca. Y la parte blanca repolariza lo rojo en blanco. Es decir, transforma la energía negativa en energía positiva. Y entonces el mosquito muere. Valga la metáfora. ¿Ya lo he explicado? Y podría ser casi considerado como si fuera una mezuzá, pero para la persona. No. La mezuzá es un texto en pergamino con una serie de códigos que no tienen nada que ver con el hilo. No, Y pero además la nivel de mezuzá tiene función. nombres de Dios, el hilo no tiene nombres de Dios, simplemente es un color
Y luego es una permutación de color porque está el blanco que transforma el rojo en blanco. Más preguntas. Y dentro del hilo rojo, ¿por qué se conecta con la tumba de Rachel y Menú? Porque la matriarca Rachel y Menú es considerada la madre del pueblo judío. Y cuando un niño está asustado o corre peligro, va corriendo a buscar el amparo de su mamá. Entonces, la energía de la tumba de Rachel y Menú, y sabemos que las profetizas son más útiles de muertos que de vivos, su nefesh, es decir, su parte baja de alma, flota encima de la piedra tumbal. Entonces, al poner el hilo ahí encima, se impregna del instinto materno de protección. ¿Más preguntas? El Tzitzit Katán no era también una forma de no atraer para quemarlo, pero hacer un escudo para la persona. Es otro proceso. Un escudo no es una atracción. El escudo del Tzitzit Katán no es contra las malas energías. Es contra seres espirituales no encarnados. No es contra un mal pensamiento. Es contra una agresión de un espíritu. Eso el Tzitzit Katán. La mezuzá es igual para la casa. Pero ¿no sería lo mismo un mal pensamiento que un ser no encarnado? No, lo que te hace un ser mal no encarnado puede hospedarse dentro de ti. Para eso necesitas el Tzitzit Katán, para que ese tibuk, que es una encarnación furtiva, es un ocupa, pues no tenga posibilidad de ocupar su lugar dentro de ti, cosa que no pasa con un mal pensamiento. El mal pensamiento lo que hace es que te ensucia, pero un ocupa, perdóname, es otro proceso. Tenemos una defensa para cada cosa. Es como cuando vas a la farmacia. No es igual el jarabe para la tos que el medicamento, que el Kleenex, que la pomada. Son cosas diferentes. Una persona que no estudiaba Torah, no estudiaba Zohar, que de repente entra en todo esto y empieza a estudiar y empieza a darse cuenta de que hacía cosas antes que le hacían daño a su alma y quiere cambiar, pero por ejemplo se ha hecho un tatuaje o se ha hecho una cosa que es difícil de quitar. ¿Qué pasaría en ese caso con esa persona? Pues que tiene que añadir bueno. Cuando hay algo malo, no se puede quitar lo malo, pero se puede añadir bueno. Por ejemplo, puede tener un tatuaje, pero luego puede añadir una mezuzá cerca de su corazón. O puede empezar a ponerse los tefilín, o puede empezar a ir a la sinagoga, los Shabbat, o puede empezar a respetar Shabbat, o puede ir a visitar enfermos. Y va adquiriendo un mérito añadiendo bueno a su vida. Puede hacer tzedakah. O puede impedir, si él tiene un tatuaje, puede impedir que otro se lo haga. Entonces tiene el mérito como si él se lo hubiese quitado. Eso te ha gustado, ¿eh? Eso me encanta. Se pueden quitar ahora. Y luego quitárselo, por ejemplo, Pues hacer que se lo quite, se puede quitar. Si con es salud que tenga. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, seguimos con la Parashá Pinjas. Dice que el animal, el burro, es la simbología para expresar un demonio, un espíritu no encarnado, negativo. Ahora, lo que somete al demonio es la letra Shin. La letra Shin, como sabéis, tiene 3 palos y representan las 3 sefirot, Keter, Jochma y Bina, es decir, el mundo de Atzilut, el máximo nivel de estado de conciencia. Ese nivel de Atzilut se adquiere en Shabbat, en el Mikveh, se adquiere el día Yom Kippur, se adquiere con el Salmo 145, se adquiere con las meditaciones. Quiere decir que la letra Shin te hace alusión a todas las herramientas que te
dirigen al mundo de Atzilut. En cuyo caso, si tú subes a ese mundo, los espíritus negativos no alcanzan, no llegan. ¿Cómo explicártelo? Yo no quiero tener mosquitos, pues me voy a vivir al piso 14 y ya no suben hasta ahí. O al piso 80. El mosquito no vuela tan alto. Entonces, yo no quiero tener demonios, pues yo me subo a Atzilut, un nivel de conciencia donde no acceden. ¿Entendido? Son metáforas pedagógicas. Y dice que el Mashiach vendrá subido sobre el dorso de un burro. ¿Qué quiere decir subido sobre el dorso de un burro? Que domina el mundo de los demonios. Si lo domina y lo somete, quiere decir que la humanidad ya no tendrá que sufrir por las agresiones de esos espíritus negativos. Entonces, dice, Pinjas agarró una lanza hecha de la letra Mem y le añadió 2 letras, la Resh y la Het. Con esas 3 letras formó la palabra Romaj. Y cuando usó esa lanza, es decir, ese nombre, ¿cuánto vale Romaj? 248. 248, que son las palabras que hay en la Shema. Con eso venció la muerte. Quiere decir que la Mem desapareció, porque la Mem es la inicial de la palabra Mavet, muerte. Veis que a veces se hace falta palabras hebreas para entender. Le quitó a Romaj la Mem, es decir, la lanza mató la muerte, con Romaj usó la letra Mem de Mavet para hacer desaparecer la muerte, y entonces la Mem desaparece, puesto que ya no hay muerte, y queda Resh y Het. A Romaj le quito la Mem, me queda Resh y Het. Su valor numérico es 208, igual que la palabra Ishak, de Ishak Avinu. Además, ¿Cuánto De es? 248 se nos queda en 208, porque Mem vale 40. Dice el Zohar HaKadosh, si Dios le quitara su parte al hombre, no quedaría nada del hombre. Y ahí hay una reflexión muy profunda. ¿Qué quiere decir quitar la parte del hombre? Esa es la reflexión. No, si Dios le quitara su parte al hombre, la chispa divina que vive dentro de cada ser humano, si le quitara esa chispa, el hombre dejaría de existir, es que no sería nada, el hombre o la mujer. Entonces, dice el Zohar HaKadosh, la verdad es que HaKadosh Baruj Hu creó al hombre a imagen del reino sagrado. El reino sagrado es todo este Atzilut que hemos hablado. Hizo luego la síntesis con el hombre de todos los mundos de abajo y de todos los mundos de arriba, de modo que el hombre es la síntesis del reino del cielo y abarca todos los nombres de Dios y todos los atributos y todas las sefirot y todo el árbol de la vida. El hombre es la síntesis de todo lo creado, tanto en el mundo de arriba como en el mundo de abajo. No hay nada en la creación que no tenga su esencia dentro del hombre o de la mujer. Yo me hago una pregunta. ¿Dentro de mí están todas las estrellas del universo y de los universos? Respuesta sí. ¿Dentro de mí están todos los planetas? Sí. ¿Dentro de mí están todas las almas de las estrellas y de los planetas? Sí. ¿Dentro de mí están todas las almas de los tzadikim? Sí. ¿Dentro de mí está todo el mal? Sí.
Dentro de mí están todas las esencias animales y todas las inteligencias animales, que sabemos que la inteligencia del perro no es igual que la inteligencia de la serpiente, o la inteligencia de un caballo, o la inteligencia de la araña, de de una la araña abeja. o de un pájaro. ¿Esas inteligencias están dentro del hombre? Sí. ¿Hay algo que no esté dentro del hombre? Nada. ¿Está la esencia divina dentro del hombre? Sí. ¿El hombre lo abarca todo? Sí. ¿También abarca otros mundos? Sí. ¿Abarca las inteligencias extraterrestres? Sí. ¿Abarca la inteligencia de una mosca? Sí. ¿Abarca todas las inteligencias? Sí. ¿Abarca el espacio temporal? Sí. ¿Abarca también el espacio cuántico? Es decir, otro tipo de manera de pensar. Sí. ¿Qué es el hombre? Es la síntesis de todo. Os lo digo, es la obra maestra de Akadosh Baruj Hu. Dice, pero bueno, si es que hay también gente muy mala, ¿no? Hay gente muy cruel. Hay gente terrible. ¿Y eso es bueno? Sí. ¿Y por qué es bueno? Porque también en lo más cruel del hombre también hay lo más elevado. También está dentro. ¿Y qué pasa? Que si un día le damos vitamina a la parte buena se come la parte mala. Porque está demostrado que el bien al lado del mal gana el bien. La sabiduría al lado de la ignorancia gana la sabiduría. La bondad al lado de la maldad gana la bondad. ¿Pero por qué existe mal? Porque no hemos alimentado el bien. Sí que se alimenta mucho el mal, con los medios de comunicación, con siempre malas noticias en los telediarios, con contar solo cosas feas. Pero ¿quién cuenta cosas buenas para alimentar el bien? O sea, el bien se queda en estado de medio coma. Pero como lo despiertes, el bien se come el mal. La prueba es que cuando una persona hace teshuvá, es decir, vuelve al camino, vuelve con tal fuerza que nadie le puede seguir. Por eso los Baalei Teshuvá son casi insoportables, porque pasan de un extremo al otro extremo. ¿Por qué? Porque han despertado la parte buena. Han despertado la parte buena. Y esa parte buena se come la parte mala. ¿Y por qué es bueno el mal? Porque este es el único sitio donde puede convivir bien y mal, en el mundo físico. Y si puede convivir bien y mal, y el bien es más fuerte que el mal, basta que alimentes un poco el bien para que el mal desaparezca. Y se sabe que los mayores santos de la historia, tzadikim, a veces han sido gente muy mala, que por algo que les pasó en la vida, pasaron al otro extremo. Y llegaron a ser seres de una bondad infinita. Y antes eran muy malos. ¿Por qué? Porque su parte buena despertó y se comió la parte mala. Ahora, Akadosh Baruj Hu es el dueño de todo. Es dueño del bueno, de lo bueno, y es dueño de lo malo. Y creó lo malo para ser vencido. Por eso lo creó. Y dice que Dios es la causa de las causas, es invisible y es ininteligible. ¿Por qué? Porque para comprender un ser, o para comprender según nuestra inteligencia, tenemos que tener un patrón de referencia. Por ejemplo, yo quiero saber si soy alto o bajo.
de altura. Hay un patrón de referencia que se llama el metro. O a lo mejor en otra contabilidad los inches, o no sé cómo se llama. Bueno, pues que entre 1,60 m y 1,90 m está más o menos lo normal. Tengo un patrón de referencia. ¿Pero qué referencia tengo yo con Dios? ¿A qué lo puedo yo comparar? No hay. Luego, con mi inteligencia normal, no puedo comprender a Dios. ¿Por qué? Porque no lo puedo referenciar con nada. Si quiero saber qué es bueno y qué es malo, tengo que entender qué es lo malo para poder discernir qué es lo bueno. Pero a Kadosh Baruj Hu yo no lo puedo comparar. ¿Qué quiere decir? Que la inteligencia racional no te permite entender al Creador. Sin embargo, hay una herramienta que sí te permite comprenderle. Esa herramienta la utilizó Moshe Rabenu porque está escrito que Moshe Rabenu, vio a Dios cara a cara. En un episodio dice que le vio solo por la espalda y en otro episodio en el Zohar dice fue el único hombre que le vio cara a cara. Es decir, que se puede tomar conciencia de Dios. ¿Cuál es la referencia para tomar conciencia de Dios? Si no tienes referencias. ¿Dios tiene referencia o no? Sí, hay una. Me interesa. Las 13 midot. Los 13 atributos de la misericordia. Los 13 atributos de misericordia. ¿Sí? Esos son sus virtudes. Son sus virtudes, pero no es su conciencia. Yo hablo de su conciencia. ¿Hay algo al que yo le pueda referir para poder entenderle? ¿Sí? Cuando hay un hombre que le llama Eloi, que se llama Eloi, El Arizal se le puso el apodo de Elohí, mi Dios. entonces si observas el Arizal y que le llamaron así, hay algo... Pero la pregunta es, ¿por qué le llamaron mi Dios? Porque reflejaba la grandeza de Dios en sus secretos. Pero no he dicho que el hombre es la síntesis de todo lo existente. Luego el punto de referencia es yo dentro de mí tengo a Dios también. Porque es la síntesis de todo, incluso la chispa divina. Y dice, si tú le quitaras la parte de Dios al hombre, el hombre dejaría de existir. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo esencia divina dentro de mí. Luego, ¿cuál es mi referencia? Mi esencia divina. ¿Y cómo puedo yo conectar con mi esencia divina? Estudiando la esencia divina. ¿Y dónde está el estudio de la esencia divina? En el Zohar HaKadosh. Y de repente me encuentro con HaKadosh Baruj Hu. Entonces una persona que se conoce a sí mismo llega a la chispa de Dios que está dentro de él. Bueno, que se conozca a sí mismo. No olvides que también dentro de uno hay también mal. O sea que tiene que saber muy bien cuál es su esencia divina. En qué momento esa esencia divina brilla. Pues normalmente cuando te pones los tefilín y haces tefila con Kavaná y cuando estudias el Zohar HaKadosh, es decir, cuando haces oración y estudio, empieza a brillar esa esencia divina. Y normalmente cuando tienes un maestro que sabe extraer tu esencia divina y despertar esa esencia divina, porque solo es muy difícil. Yo puedo tener una vela con una mecha, pero es que necesito que otro que tenga fuego me la encienda. Y una vez que me la he encendido, yo con mi vela puedo encender otra. Pero primero me tengo que encender yo. Y el descubrir un nuevo sod, una persona que estaba estudiando y al final descubre algo y le llena de una alegría, eso también es hacer brillar su esencia divina. Mira, en Cataluña, en Gerona, había un tzadik llamado en catalán Isaac el Sec, Isaac el Ciego.
catalán se dice sec, ciego. ¿Pero qué te crees? ¿Que estaba ciego porque le faltaban los ojos o porque tenía ceguera y que era de la 11? No. No. Quiere decir que lo que él descubrió dentro de su esencia, la conciencia divina que él descubrió, le cegó su parte lógica. Es decir, que ya con los ojos físicos ya no veía, empezaba a ver con los ojos del alma. Por eso se le llamaba ciego, porque se cegó de la maravilla que vio. Se cegó de los ojos físicos, es decir, ya con sus ojos no podía ver la esencia divina, pero con los ojos del espíritu sí. Entonces estaba ciego físico, entre comillas, claro que podía ver, pero en realidad estaba viendo con los ojos del espíritu, por eso se le llamaba Isaac el Sec. Igual que Yitzhak Avinu, al final de su vida, que se dice también, la Torah dice que se quedó ciego, pero Sí. es este tipo de ceguera. Este tipo de ceguera que cuando tienes una luz muy grande te deslumbra, pues, y ya no puedes ver. Pues es ese tipo de luz que se llama ceguera. Aquí voy a contar un secreto muy interesante. Todo el que genera un cortocircuito se atrae un ángel negativo que representa ese cortocircuito. Por ejemplo, si hago una manifestación de ira, me atraigo un ángel de ira. Si hago una manifestación de orgullo, me atraigo un ángel de orgullo, que se me pega a mí como se pega el alquitrán a la piel. ¿Alguno ha entrado alguna vez en una playa donde hubo una fuga de petróleo y se te pega el petróleo a la piel? ¿Sabéis lo difícil que es quitárselo? Si yo soy desconsiderado con una persona, me atraigo un ángel de desconsideración. Si humillo a una persona, me traigo un ángel de humillación. Si pego a una persona, me atraigo un ángel de violencia. ¿Qué hace ese ángel? Se va a alimentar del comportamiento que generó su adherencia. O sea, además de lo mismo. Más de lo mismo. He sido orgulloso, pues me atraigo un ángel de orgullo que me va a generar situaciones de orgullo porque él va a comer de ese orgullo. Semejante. Si yo soy violento, me va a traer un ángel de violencia y voy a estar siempre en situaciones de violencia. ¿Cómo me lo quito? Con el comportamiento inverso. Eso se llama sufrimiento. Por ejemplo, me ha traído Hasbe Shalom un ángel de orgullo. El comportamiento inverso del orgullo es la humillación. Y se me pone una situación donde me humillan. Y estoy escandalizado de cómo me han humillado. ¿Qué pasa? Que el ángel que vivía de orgullo se muere de hambre y se te despega, se cae. En realidad esa humillación es un regalo que te ha hecho Akadosh Baruj Hu, porque te ha despegado ese ángel de orgullo. Si yo he hablado mal de esa persona, o he hecho difamación, que es deporte nacional, de hablar mal de la gente, como me dijo una vez un maestro mío, ponle un micro a una mosca, vete a un bar donde haya mucha gente y haz que la mosca vaya de mesa en mesa y que te traiga el registro de lo que se habla en cada mesa. Te puedes arrancar de los pelos de lo que se está hablando. Cómo fulanito pone a parir a menganito y a menganita y todos empiezan a hablar mal de todos. Cuando te pones a escuchar todo lo que la mosca esa te trae como información, dices, madre mía.
Por toda la tele. Es un desastre. Entonces, con el comportamiento inverso, matas de hambre el ángel que se te adhirió y entonces ya te quedas libre de esa mala energía adherida. Pero es que el comportamiento inverso es dolor. Por eso mucha gente dice, mira cuánto sufrimiento me ha pasado. Y cuando alguien viene a contarme su sufrimiento, yo le digo, qué suerte tienes. Lo peor, si no lo hubieras tenido, es que estarías llena de ángeles negativos, pegaditos, que no se te despegan ni loco. Por eso cuando alguien empieza a hacerte teshuva, le viene todo tipo de sufrimientos, porque Dios te ayuda a quitar todos esos ángeles adheridos. Dios mío, qué sabiduría. Luego, ¿ese dolor es bueno o es malo? Es buenísimo. Si a mí se me adhiere petróleo y tengo que poner una piedra pómez para quitarme el petróleo que se me ha adherido a la piel hasta que se me pone la piel en sangre viva, me duele, sí, pero luego ya no tengo el machón negro. Lo peor de los ángeles dañinos es el pensamiento de idolatría. Ese ya no adhiere al cuerpo, adhiere al alma. ¿Y sabes lo que pasa cuando el alma está manchada? Tiene que tener una situación de vida que mate el ángel de la idolatría. Es decir, que ataque el alma. Y puede haber una reencarnación con problemas mentales. Porque todo lo que es mental tiene que ver con el alma. Ahora, muchas veces se cometen cortocircuitos que fabrican un mal espíritu. Pero ese cortocircuito que hemos hecho viene de nuestra esencia animal. Y hemos dicho que somos la síntesis de todas las esencias. Y la esencia animal necesita hospedarse en un cuerpo animal. Entonces nace un animal para ser anfitrión de esa esencia animal que hemos fabricado por una conducta animal. Y para deshacer el entuerto vienen los sacrificios del templo. Por eso sacrificamos el animal, porque ese animal representa el recipiente de la energía animal que hemos creado. Por eso en el templo se hacían sacrificios animales. Y la comida entonces también es lo mismo. La carne kosher, por ejemplo. Esto es cuando ya no tenemos el templo, la comida representa los sacrificios animales, sí. Ahora, en esta parasha dice que el tzadik tiene un padre y una madre. El padre es Akadosh Baruj Hu y la madre es la comunidad de Israel. La comunidad de Israel es la Shejina, que es la matrona, que es la gota de semen. Lo que quiere decir que tener un padre y una madre es la relación conyugal en Shabbat, con meditaciones, con nombres de Dios. Eso es lo que hace el tzadik. Y respetarás a tu padre y a tu madre. Respetarás tu circuncisión, que es tu madre, y a tu padre las meditaciones de nombres de Dios. Y con estas palabras voy a hacer una interrupción hasta la próxima clase. Porque yo será bastante historia. Preguntas. Qué bonito, lo que hay aquí. ¿Podrías definir la palabra cortocircuito? No me gusta la palabra pecado.
Entonces, cortocircuito, ¿qué es? Es que he creado un problema de fontanería. Normalmente hay una fuente, un gran tanque de agua que me lleva el agua a través de tuberías al grifo de donde yo voy a sacar el agua. Lo que llamo cortocircuito o una avería de fontanería es que abro el grifo, no sale agua. Y tengo que ir a mirar dentro de las tuberías en donde se me ha desviado una tubería y el agua está creando una inundación en otro sitio, pero desde luego en mi grifo no sale agua. El agua es la metáfora de la bendición. Y yo quiero bendición de dinero, de salud, de familia, de bienestar, de reconocimiento, de todo lo que te puedas imaginar, de hijos buenos. Y si no tengo eso, entonces he hecho un problema de fontanería o de cortocircuito. O no me llega la luz o no me llega el agua al grifo. Para la metáfora es todo igual. He desviado el camino por donde pasa la bendición para llegar a donde yo quiero, es decir, a mi vida. Eso es cortocircuito. ¿Más preguntas? Sí. Si el Zohar dice que el hombre o la mujer es la esencia de todo lo creado y de Akadosh Baruj Hu también. De todo. Exacto. ¿Qué querría decir entonces, no el hombre en el sentido individual, pero la humanidad? El grupo. ¿Qué representaría, ya que todos estamos compuestos de todo? Entonces, está el alma personal, está el alma familiar, está el alma del grupo y luego está el alma colectiva de la humanidad. El alma colectiva de la humanidad es la suma de todas las conductas combinadas de toda la humanidad, de lo bueno y de lo malo. Lo único que te puedo decir es que una sala oscura muy grande, con una velita o con una cerilla, se apaga la oscuridad, se acaba la oscuridad. ¿Qué quiere decir? Que con muy poco bueno desaparece mucho malo. Entonces, hace falta que hayan tzadikim en este mundo, y nuestros sabios saben que hay 36 tzadikim en cada generación, que es la luz mínima que tiene que haber en el alma colectiva para que sobreviva la humanidad. Siempre han habido 36 tzadikim. Y siempre se han reencarnado la conciencia de Abraham, de Isaac y Jacob, que son los protectores de este mundo. Por eso este mundo todavía no se ha destruido, ni se va a destruir jamás. Tenemos un juramento de Dios que eso no va a ocurrir, porque siempre habrá un tzadik, y si viene el Mashiach, su luz es tan enorme que ya puede haber todo el mal de la tierra, ese mal va a desaparecer de manera instantánea por su luz. Y la luz, Or, es numerología Raz, que en arameo quiere decir secreto. Su luz es la revelación de secretos de un nivel no revelado hasta hoy. Y con estas palabras hacemos una pausa. Si una persona escucha estas clases, estos shiurim, por internet, y si en ese momento haces una bendición para el público, esa persona que escucha, por ejemplo, 2 años después o 6 meses después esa clase y escucha la bendición, ¿le llega esa bendición? Entonces, la respuesta es sí y no. Entonces hay que ver cuándo sí y cuándo no. El Zohar HaKadosh dice lo siguiente. A veces Dios hace sufrir a un tzadik para que cuando él haga una petición le ponga una emoción tal, porque lo necesita para resolver su sufrimiento, que esa emoción cruza los cielos y repara los cortocircuitos de los demás. Entonces, ¿cuándo es sí y cuándo es no? Si esa bendición que hemos enseñado en una clase y que está grabada en una conferencia
se identifica con una necesidad de una persona que imperiosamente necesita esa bendición y la activa su meditación con la emoción intensa para resolver un problema gravísimo que tiene, esa emoción cruza los cielos y llega arriba. Si la hace como un alumno que va a la universidad y que toma apuntes, no. Todo depende con qué intensidad de emoción va a activar esa meditación o no. Y yo sé que cuando doy una conferencia y recibo en consulta pues 300 personas, hay personas que me vienen, la persona a lo mejor una mujer y su madre y su padre, y viene toda la familia con un problema enorme, vienen con unos llantos tremendos y han hecho la meditación que hemos hecho con una fuerza desgarradora. Esa fuerza rompe los cielos y llega arriba. Entonces todo depende el nivel de emoción que le pongas al escuchar esta clase y si se identifica con un problema que tienes. Por ejemplo, una meditación para tener hijos y uno tiene ya 10 hijos, no le va a hacer el mismo efecto que el que hace esa meditación para alguien que lleva 4 años haciéndose inseminación in vitro, buscando como loco, viajando por el mundo entero y no se queda embarazada, y de repente le dan una meditación para tener hijos. ¿Tú sabes con qué fuerza va a hacer esa meditación? Con mucha más fuerza que el que ya ha tenido 10 hijos y que no la necesita. Depende el nivel de intensidad de emoción que le pongas. Esa es la respuesta. Entendido. Es por eso que las matriarcas eran todas estériles también, para pedir mucho, para atraer eso. Rivka tuvo hijos siendo estéril por la intensidad de su oración. Y los tzadikim a veces sufren cosas muy graves para ponerle una intensidad, que Dios necesita esa intensidad para reparar los cortocircuitos de los demás. Esa intensidad genera un paraguas que puede curar un país entero. Esa es la respuesta. Muchas gracias. Claro, genera sonido. ¿Han nacido más preguntas? Sí. Entonces, Es demasiado. quiere decir que si yo, una persona, tiene una gran tristeza dentro de sí, esa misma tristeza o esa gran alegría se irradia hacia todo el cosmos. Claro. Puedes destruir la creación. Por eso cuando Dios creó al hombre, los ángeles le dijeron, mucho cuidado. Él tiene el poder de destruir tu creación. Entonces, ¿qué hizo Akadosh Baruj Hu? Puso válvulas de seguridad. Igual que los interruptores de la luz, cuando metes más, pues la lavadora, más la televisión, más la nevera, más no sé qué, boom, salta el plomo. Y ya te quedas sin luz. Entonces ya sabes que tienes que empezar a desconectar cosas. Pues hay válvulas de seguridad, hay plomos que saltan cuando vas a tener un comportamiento que influye en la destrucción del mundo. Hay válvulas que saltan y no te permiten destruir el mundo. Pero cuando dices destruir el mundo, no estamos en algunos otros términos realmente destruyendo el mundo, porque, o sea, si hablamos de la parte medioambiental, estamos destruyendo el mundo, esa parte, por lo menos. ¿Se trata de eso o es otro tipo de mundo? No te creas que estamos destruyendo el mundo. El mundo no se destruye así como así. Porque este mundo tiene un capitán y este capitán sabe muy bien lo que está haciendo. Y como di el ejemplo de la naranja cuando está ácida, si todos probamos las naranjas cuando están ácidas, puedes decir, pues mira, este árbol está destruido. No, porque llega un momento en que la naranja llega a madurez y se vuelve dulce. Entonces no es porque la has comido cuando está ácida que dices que el árbol está destruido, no. Aunque sea muy, muy desagradable comer una naranja ácida. Pero la evolución de la naranja es terminando siendo dulce.
La evolución del hombre es terminando siendo un ser espiritual dulce y reparador. Y la inteligencia del hombre llegará a un momento en que encuentre tecnologías capaces de reparar todo lo que ha destruido. Y a niveles espirituales, donde también con su mente traerá oleadas de dulzura que hasta ahora no hemos conocido. No pasa nada. Hay que confiar en Akadosh Baruj Hu. Él ha creado en el hombre un ser maravilloso. Lo que pasa que no está acabado. ¿Y quieres la prueba de que no está acabado? No hemos nacido circuncidados. ¿Y sabes por qué? Porque nos dijo Akadosh Baruj Hu, acaba tú la creación. Y esa es la perfección. Nos dio el poder que Él tiene de seguir creando la creación. ¿Y los nuevos niños que están naciendo circuncidados ya? Hay muchos que están naciendo circuncidados. Quiere decir que hay una oleada de bien acabado. Una oleada de bien acabado porque estamos llegando a la era del Mashiach, que es una era ya de dulzura. Entonces ya no hay que hacer tanto esfuerzo porque ya lo hemos hecho durante 6.000 años. Bien. Pausa. ¿Qué quiere decir Da'at? Da'at quiere decir conocimiento. Yo he encontrado esta palabra en el Tanaj, Torah, Nevi'im y Ketuvim, no solo en la Torah, sino también los escritos y también de los profetas. He encontrado esta palabra cuando Adán conoce a Javá y cuando Salomón conoce a Dios. Cuando el rey Salomón conoce a Dios. Y dice en un capítulo, tengo que mirar la referencia, del rey Salomón, Shlomo Amelech, da Elohim, conoce Elohim. Elohim, que es todo el sistema astral y de estrellas, y él sabía hablar con las estrellas, sabía hablar con las inteligencias estelares. Y Dios le da la orden, da Elohim, conócelas. Y le da la orden a Adán de conocer a Javá. El Da'at es el conector entre cerebro derecho y cerebro izquierdo. Tú recibes la profecía en el cerebro derecho y el Da'at es el que hace que ese estado de conciencia que no se puede verbalizar tome forma para que la mente racional lo pueda entender y lo puedas verbalizar. Porque si no recibes y lo que has recibido se queda allí estancado porque la parte racional no lo puede digerir o no lo puede transformar en un esquema comprensible para la razón lógica. Por eso, en muchas de las cosas que explicamos, usamos metáforas. Y por eso toda la Torah está hecha de metáfora. Para pasar un concepto de alto nivel de conciencia a un concepto que se pueda explicar racionalmente. Y sin el salto de conciencia que te permite el Da'at, es decir, la conexión entre cerebro derecho y cerebro izquierdo, nunca podríamos explicar la Torah. Pues meditar con el Da'at es generar Da'at entre tus dos cerebros. Estas son las letras que te conectan la intuición con la lógica. Así que ponemos los pies en paralelo en el suelo, bien apoyados, las manos boca arriba sobre las rodillas. Respiramos 3 veces profundamente. Nos vemos dentro de una estrella de David de color oro.
Enfrente de nosotros hay otra estrella de David de color oro. Y convocamos las letras. Convocamos la letra Dalet. La iluminamos. Convocamos la letra Ain. La iluminamos. Convocamos la letra Tav. La iluminamos. Unimos las tres llamas, una llama central que sale por el pico superior, la estrella de David que actúa de pantalla. Es atraída por el pico superior de nuestra estrella David. Entra en nuestro cráneo, ilumina el cerebro. Baja al corazón, ilumina el corazón. Baja al hígado, ilumina el corazón. Baja al hígado, ilumina el hígado. Sube al corazón, sube al cerebro. Baja al corazón, sube al cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos esta luz. Y se crea un aro de luz encima de nuestra cabeza que gira a una grandísima velocidad, generando imágenes que ya podemos interpretar. En el centro de estos círculos que se han generado encima de nuestra cabeza, empezamos a ver una serie de imágenes que desfilan y empezamos a comprender el mensaje que nos viene de Metatron, Sandalfón y Mashiach. Respiramos 3 veces profundamente. Y abrimos los ojos. Bien, Claude. Bueno, cuando pasó la luz en el cerebro, no pasó en el cerebro como de costumbre, sino que pasó de un hemisferio al otro. Ajá. Eso uno. Y dos, cuando la visión que he visto era como un círculo, como cuando dejamos caer una gota en una superficie de agua y que hace Ondas. sí, ondas. Entonces era ondas, 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 ondas. Es lo que he visto. Iván. El mismo tipo de efecto, cómo se abre hasta una onda grande, pero después se generaron una serie de círculos donde se veían reflejados los distintos elementos básicos: tierra, aire, viento, fuego. Y después de que estaban todos los elementos, en medio se abrió una escalera en espiral infinita, infinita, infinita. Y le intenté subir y seguía y no acababa. Judith. Para mí ha sido un poco fuerte porque la letra, cuando la fuimos iluminando, antes de salir todavía a la luz y entrar en nuestro Maguen David, era como una oleada de luz inmensa que desde el Maguen David llegaba directamente hacia mí y sentía, está lista, como para entender algo. Y en realidad cuando daban vuelta las imágenes, veía cosas que me han pasado y entendía por qué habían pasado, entendía, eso ha pasado, significa eso ha pasado, significa... Y estaba como mareada, no sé, ha sido... Vale. Mijal. Pues sí, es una meditación muy fuerte, aunque creo que ha sido muy cortita, pero cuando estaba con el círculo sobre la cabeza vi muchas imágenes
que iba a verlas y pasaba a la siguiente y decían, deja que tu alma lo arregla todo. Y luego una super luz como llevándome a otro lugar y el mensaje era, tu alma lo arregla todo, no pongas obstáculo, tu alma lo arregla todo. Yuda. Yo he trabajado, me han venido también los 3 elementos básicos, como tú, pero en distinto proceso. Lenguas de fuego que bajan de los círculos, como un transformador de agua, y sale aire como palabras. Ese ha sido el proceso. Veronique. Cuando hemos iluminado las letras, se han iluminado como de costumbre, pero aparte había otra luz, que venía de otro ángulo. Y ha sido muy curioso porque las veía como en relieve, pero porque había una luz, como en una esta de cine que pones una luz para que dé una sombra así, me sorprendió. Y luego se abrió una ventana entre un mundo y otro. Y vi, lo que pasa que fue tan rápido que no te puedo decir, he visto como millones de imágenes a la vez, pero no consigo fijarlo, ha sido demasiado rápido. Pero la ventana se abría, luego se me iba, luego volvía, se ha abierto como 3 veces. Pero ha sido flashes así. Muy sorprendente, muy... Pues yo tengo un mensaje para vosotros, no para mí, para vosotros. Me han dicho, estas letras da un don. Ese don lo he dado a los presentes porque necesito trabajar con su alma de los presentes. No sé en qué os necesita, pero necesitaba que esa conexión entre los dos cerebros tuviera lugar para usaros. Eso viene directo de Akadosh Baruj Hu. Así que este Da'at os ha dado un don de conexión, un don de interpretación, un don de no sé qué. Y por eso no está la sala llena hoy, que ha elegido quién iba a tener este don. Así que os necesita y os ha dado este plus. Es una opción como en los ordenadores, ¿no? Es la opción 2.0, 3.0, no sé cuál es. Os ha dado una opción, el último 3.2, 3.0, no sé. Así que prepararos porque Dios va a trabajar con vosotros. Et voilà. Amén. Amén, amén. Hazak Baruch.